Bienvenidos, hoy veremos cómo utilizar nuestra máquina de coser CS6000i. Primero revisaremos los accesorios que incluye esta máquina. Pie para ojales A, pie de sobrehilado G, pie para monogramas N, pie para cremalleras I, pie para zigzag J, pie para puntada invisible R, pie para botones M, aguja gemela, juegos de agujas, lápiz calador, 3 bobinas más una en el portabobinas, prensatelas de doble arrastre, descosedor, cepillo para limpieza, portacarrete adicional, guía de costura, pie para acolchado libre y destornillador. Esta máquina también incluye mesa extensible, y cubierta rígida. Además, pedal y cable para conectar a la corriente. Encenderemos nuestra máquina con el interruptor que se encuentra al costado derecho y de esta manera se encenderá la luz LED de iluminación y la pantalla de nuestra máquina. Esta máquina cuenta con 60 puntadas y una pantalla donde podremos seleccionar nuestras puntadas y ajustar el ancho y el largo de las puntadas que seleccionemos. Además, podremos encontrar un control de velocidad, un botón para subir y bajar la aguja, botón de retroceso y botón de inicio y parar cuando seleccionamos la opción de coser sin pedal. En la parte superior encontramos el disco de control de tensión y esta máquina cuenta con un enhebrador automático. Para comenzar, devanaremos nuestra bobina abriendo la tapa y retirando el carrete que encontramos en la parte inferior. Levantaremos el portacarrete y pondremos nuestro carrete de hilo. En caso de usar conos grandes, se recomienda colocar en la parte trasera de la máquina y pasar el hilo por el portacarrete. Una vez que nuestro hilo esté colocado en el portacarrete, colocaremos nuestra bobina en la devanadora y siguiendo los pasos indicados con la línea punteada, pasaremos nuestro hilo por debajo del primer pasador y cruzaremos el hilo por delante hasta llegar al carrete, donde enrollaremos algunas vueltas el hilo y cortaremos como se indica en el dibujo. Una vez nuestro hilo esté enganchado en el carrete, lo empujaremos hacia la derecha y retirando el pedal del conector trasero, apretaremos el botón de inicio. De esta manera, nuestra bobina comenzará a rellenarse. Podemos modificar la velocidad para que lo haga más rápido o más lento. En el caso de tener el pedal conectado, deberemos apretar el pedal para rellenar nuestra bobina. Una vez el carrete esté lleno,
Apretaremos nuevamente el botón de iniciar parar, empujaremos nuestra bobina hacia la izquierda y levantaremos el carrete. Cortaremos el hilo con el cortador que se encuentra ubicado a la izquierda de nuestra máquina y nuestra bobina se encuentra lista para enhebrar. Nos fijaremos en los dibujos que nos indican hacia dónde debe salir el hilo por la mano izquierda y insertaremos nuestra bobina en el portabobina como se indica. Tomaremos el hilo y lo pasaremos a través de la ranura hasta cortar en la cuchilla del final. Colocaremos la tapa nuevamente y vamos a enhebrar el hilo superior. Tomaremos el hilo que viene del portacarrete y lo llevaremos al primer pasador como indican los números con la línea continua. Bajaremos hacia donde indica el número 2, volveremos a subir donde indica el número 3. En la parte superior daremos la vuelta en el paso número 4, asegurándonos que el hilo quede enganchado en el tira hilo. Bajaremos hasta el número 5 y pasaremos nuestro hilo finalmente por la varilla que se encuentra en la parte superior de la aguja. Con el hilo en esta posición usaremos el enhebrador automático que bajaremos hasta la mitad, enganchando el hilo en la guía. Terminaremos de bajar el enhebrador y engancharemos el hilo en el ganchillo que atraviesa la aguja. Levantaremos nuevamente el enhebrador y soltaremos suavemente el hilo de nuestra mano que pasará a través de la aguja. Sosteniendo el hilo en nuestra mano izquierda, bajaremos la aguja con el botón de subir y bajar la aguja. Volveremos a subirla y tiraremos suavemente el hilo para levantar el hilo inferior a la parte superior de la máquina. Dejaremos los hilos por debajo y hacia atrás del prensatelas. Esta máquina cuenta con una variedad de puntadas y las podremos seleccionar en el panel digital que encontraremos en la parte delantera. También podremos ajustar el ancho y el largo de la puntada o la posición de la aguja según corresponda a cada puntada. También podremos seleccionar la velocidad máxima de costura. Entonces seleccionaremos la puntada 00, que es la puntada recta con posición de la aguja a la izquierda del prensatelas. Pondremos nuestra tela debajo del prensatelas y bajaremos con cuidado. Presionaremos el pedal y comenzaremos a coser. Una vez lleguemos al final, podremos rematar con el botón de remate. Presionaremos el botón de levantar la aguja y cortaremos nuestros hilos. El botón de selección de largo de puntada nos permitirá aumentar o disminuir el largo de nuestra puntada. Podremos seleccionar un largo de puntada hasta 5 milímetros en la puntada recta. El botón de ancho de puntada, cuando estamos utilizando una puntada recta, nos modificará la posición de la aguja. Por lo tanto, si comenzamos con la aguja a la izquierda y vamos modificando el ancho de la puntada, nuestra aguja irá desplazándose hacia la derecha. Ahora seleccionaremos la puntada de zigzag número 4,
Cada una de las puntadas viene con un ajuste predeterminado. Estos ajustes pueden ser modificados seleccionando los botones de ancho y largo de puntada según necesitemos. Aquí hemos modificado el largo de la puntada de zigzag. Y ahora combinaremos cambios en el ancho y en el largo de la puntada. Si quisiéramos hacer una puntada festón, seleccionaremos la puntada zigzag y reduciremos el largo de la puntada de manera que quede mucho más pegada, mucho más junta y podamos tener el efecto de puntada festón. Podremos hacer estos ajustes en la mayoría de las puntadas de esta máquina. Esta máquina posee un botón de iniciar y parar. Para eso desconectaremos el pedal de la máquina y seguiremos el procedimiento habitual, apretando el botón de iniciar y parar y ajustando la velocidad de costura con el selector de velocidad. Para parar, volveremos a apretar el botón de iniciar parar, levantaremos nuestra aguja con el botón de subir la aguja, levantaremos el prensatela y podemos retirar nuestra tela de la máquina. Esta máquina cuenta con puntadas de sobrilado para telas medias, gruesas y elasticadas. Seleccionaríamos la puntada número 6 en nuestra pantalla y utilizaremos el prensatelas G, que tiene un tope especial donde apoyaremos nuestra tela. Para cambiar el prensatelas, apretaremos el botón que se encuentra en la parte trasera del soporte del prensatelas. De esta manera el prensatelas cae y tomaremos el nuevo prensatelas con la mano izquierda y alinearemos la barra del prensatelas para engancharlo en el soporte. Recuerda siempre poner tus hilos por debajo y hacia atrás del prensatelas. Tomaremos nuestra tela y apoyaremos el borde en la guía del prensatelas G. De esta manera nos guiaremos para hacer la costura por todo el borde. Podemos rematar con el botón de remate y comenzaremos a coser. Recuerda mantener tu tela alineada con el tope del prensatelas. Podemos ajustar también el ancho y el largo de la puntada para que se ajuste a nuestras necesidades. Esta máquina cuenta con 7 ojales
automáticos de un paso. Y para eso seleccionaremos el ojal que queremos coser en nuestro panel LCD. Tomaremos nuestra prensa-telas A, abriremos la parte posterior donde podremos poner el botón y de esta manera nuestro prensa-telas seleccionará automáticamente el largo del ojal. Cambiaremos nuestro prensa-telas e instalaremos el prensa-telas A en la máquina. En el costado izquierdo, detrás del enhebrador, encontramos la palanca para ojales, la que deberemos tirar hacia abajo de manera que quede entre los dos topes del prensa-telas A. Colocaremos nuestra tela debajo del prensa-telas y comenzaremos a coser. El ojal se hace de manera automática y no es necesario hacer ajustes adicionales a la puntada. Una vez terminado el ojal, la máquina rematará y podemos levantar el prensa-telas y retirar nuestra tela. Para abrir el ojal, colocaremos un alfiler al final de este y con el descosedor abriremos con cuidado nuestro ojal. Para retirar el prensa-telas A, levantaremos nuevamente la palanca de ojales y apretaremos el botón para liberar el pie. Colocaremos ahora el prensa-telas M o el pie M para pegar el botón que corresponde a nuestro ojal. Es importante que la parte azul del prensa-telas quede hacia adelante. Asimismo, en la parte trasera de la máquina encontramos la palanca para bajar los dientes y así coser en el lugar. Para coser el botón seleccionaremos la puntada 4 de zigzag alinearemos nuestra tela con el botón asegurándonos de poner los dos primeros agujeros del botón enmarcados por la parte azul del prensa-telas. Es importante que estos queden centrados y alineados con el prensa-telas. Una vez alineado, probaremos bajando la aguja con la mano y asegurándonos que entra sin problemas en los dos agujeros. Una vez comprobado esto, apretaremos el pedal para hacer unas 5 o 6 costuras. Levantaremos la aguja, levantaremos el prensa-telas con cuidado y desplazaremos el botón hacia atrás para coser los siguientes dos orificios del botón.
Nuevamente debemos asegurarnos de que queden centrados y alineados y probaremos bajando la aguja con la mano antes de coser. Y ya se encuentra pegado nuestro botón. Podemos cortar nuestros hilos o tirarlos hacia la parte trasera de la tela y anudarlos. Y de esta manera tenemos un ojal a medida para el botón. Ahora veremos cómo coser una basta invisible. Para eso plancharemos primero el largo de la basta que queremos hacer y doblaremos la tela sobre sí misma nuevamente enfrentando los lados derechos y dejando una pequeña banda de la tela de la basta. Seleccionaremos la puntada 9 y usaremos el prensatelas R, que también tiene un tope donde apoyaremos el doblez que acabamos de planchar. De esta manera, con la puntada 9 lograremos hacer una basta que va haciendo pequeñas puntadas y de esta manera logra quedar invisible en el derecho de la tela. Es importante planchar bien y usar un hilo a tono con la tela de manera que se note lo menos posible. Así veremos la costura por dentro y al extender la tela vemos que quedan pequeñas puntadas prácticamente invisibles si hubiésemos cosido con un hilo de un mismo color. Ahora veremos cómo pegar un cierre con nuestra máquina de coser. Para eso usaremos el prensatelas I y lo instalaremos en nuestra máquina de la misma forma que hemos colocado los prensatelas anteriores. Este prensatela cuenta con dos posiciones, la izquierda y la derecha. Para poner este cierre nos aseguraremos de que colocamos el prensatela en la posición derecha. Asimismo, ajustaremos la posición de la aguja para que ésta caiga lo más lejos del cierre, pero sin pisar o sin caer sobre el prensatelas. Colocaremos la tela bajo nuestro prensatela, alineando los dientes del cierre en el borde del prensatelas. Bajaremos nuestra aguja para asegurarnos de que no golpeamos el prensatelas y comenzaremos a coser. Cuando nos acerquemos al tirador del cierre, dejaremos la aguja en la posición baja y levantaremos el prensatelas para poder mover el tirador y poder continuar con nuestra costura. Cuando nos acerquemos al final del cierre, pasaremos el tope metálico y con la aguja abajo levantaremos el prensatelas y giraremos nuestro trabajo en 90 grados. Tomaremos nuestra segunda capa de tela y la juntaremos con la primera de manera que cubra el cierre. Avanzaremos unas 5 puntadas aproximadamente. Y nuevamente con la aguja abajo giraremos nuestro trabajo. De esta manera el cierre queda cubierto y coseremos una línea de costura paralela a la anterior.
Nuevamente, cuando nos encontremos llegando al final, levantaremos nuestro prensatela manteniendo la aguja insertada en la tela para abrir con cuidado nuestro cierre y poder terminar de coser. De esta manera nuestro cierre queda cosido y cubierto con la tela. Si quisiéramos agregar elástico a alguna prenda, simplemente seleccionaremos la puntada número 4 en zigzag. Alinearemos nuestro elástico con la tela, dejando un excedente de elástico. Haremos unas primeras puntadas para poder sujetar el elástico a la tela y luego tirando el elástico de la parte delantera y trasera iremos cosiendo con cuidado. Es importante mantener una tensión constante tanto de la parte trasera como delantera del elástico, de manera que quede bien distribuido a lo largo de nuestra tela. Al final haremos unas puntadas de remate, levantaremos nuestra aguja y nuestro prensatelas y cortaremos nuestros hilos. De esta manera hemos colocado el elástico, manteniendo su flexibilidad con la puntada de zigzag. Esta máquina también cuenta con varias puntadas decorativas de bordado y festón. Para eso utilizaremos el prensatelas N. Seleccionaremos una de las puntadas que, como les mencionábamos anteriormente, trae la máquina ya un ajuste predeterminado, pero que siempre podría ser ajustado según tus necesidades. Podrías ajustar el ancho y el largo de la puntada para acomodarse al proyecto que estés realizando. Cuando utilices puntadas de bordado, recuerda no afirmar tu tela con demasiada fuerza, ya que la máquina moverá tu prenda o tu proyecto hacia adelante y hacia atrás según sea necesario para la puntada. Las puntadas de festón pueden ser utilizadas como puntadas decorativas o para coser aplicaciones. Podremos ajustar el largo y el ancho de la puntada y de esta manera podremos obtener diferentes texturas para diferentes proyectos. La función para trabajar sin pedal
Es especialmente útil cuando hacemos puntadas de bordado, ya que simplemente apretaremos el botón y la máquina comenzará a coser. Y podremos regular la velocidad con que trabaja la máquina. Cuando la costura ya esté terminada, apretaremos nuevamente el botón de iniciar, parar, el botón de subir la aguja, levantaremos el prensatelas y retiraremos nuestro trabajo de la máquina. Dentro de los accesorios de la máquina también encontrarás un prensatelas de doble arrastre, muy útil para coser varias capas de telas o hacer quilting o acolchado. Para eso instalaremos el pie retirando primero el soporte del pie prensatelas. Para eso desatornillaremos y lo retiraremos completamente. Instalaremos el prensatelas de doble arrastre desde atrás hacia adelante y lo sujetaremos con el tornillo del soporte del pie prensatelas. Es importante ajustar correctamente utilizando el destornillador para que quede apretado. Es muy importante que la horca de conexión, esta patita que tiene el prensatelas, quede enganchado en el tornillo de la aguja. Es importante comprobarlo antes de empezar a coser. A continuación retiraremos la unidad delantera para colocar nuestra mesa extensible. Esta mesa facilitará el acolchado. También instalaremos la guía de costura insertándola en el agujero en la parte trasera del prensatelas. Colocaremos nuestras telas debajo del prensatelas y como pueden ver en este caso estamos ocupando 3 capas, 2 capas de tela y una capa de entretela. Bajaremos el prensatelas y comenzaremos a coser. Los dientes superiores del prensatelas ayudarán a que las 3 capas de tela avancen al mismo tiempo. Al finalizar, remataremos, levantaremos la aguja y podremos retirar nuestro trabajo. Ahora coseremos una línea paralela y para eso alinearemos nuestra guía de costura con alguna de las marcas que se encuentran en la placa de aguja y usaremos nuestra guía por sobre la costura anterior. De esta manera haremos una costura paralela a la distancia que hayamos seleccionado. Y podemos repetir las veces que sean necesarios para terminar de acolchar nuestro proyecto. De esta manera obtendremos líneas paralelas y a la distancia que hayamos seleccionado. Para retirar el prensatelas, desatornillaremos y retiraremos hacia atrás. También podremos realizar acolchado de movimiento libre. Instalaremos el prensatelas asegurándonos que la barra quede enganchada sobre el tornillo de la aguja. Lo instalaremos también de atrás hacia adelante y ajustaremos con el tornillo. Recuerda usar
el destornillador para que quede apretado. Al igual que cuando cosemos botones, vamos a bajar los dientes de la máquina desde la parte trasera. Colocaremos nuestra tela, bajaremos nuestro prensatelas, bajaremos la aguja, la subiremos y tiraremos el hilo superior para traer el hilo inferior hacia arriba. Los afirmaremos cuando empecemos a coser para que no se enreden. Colocando nuestras manos a cada lado, comenzaremos a coser, pararemos y cortaremos o moveremos los hilos hacia un lado. Continuaremos cosiendo, moviendo de manera suave y continua la tela para dar forma a nuestra costura. Te recomendamos utilizar una velocidad media o la que se ajuste a tu proyecto. Puedes hacer formas curvas, con ángulos, o simplemente ir haciendo eco de líneas anteriores. Recuerda mover de una forma constante para que tus puntadas queden parejas. Una vez hayas terminado, puedes levantar tu prensatelas y sacar tu trabajo. Cuando necesites cambiar la aguja, esto se hace de una manera muy sencilla. Debes sujetar la aguja con tu mano y con el destornillador soltar el tornillo que sujeta la aguja. Bajas la aguja, tomas tu aguja nueva y todas las agujas de las máquinas de coser tienen un lado plano y un lado redondo. El lado plano debe quedar hacia atrás y la parte redondeada hacia adelante. Insertaremos la aguja de abajo hacia arriba hasta llegar al tope y ajustaremos con el tornillo. Y finalmente veremos cómo limpiar nuestra máquina. Para eso, primero apagaremos nuestra máquina, sacaremos la tapa y desenhebraremos la máquina de la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a sacar el prensatelas y empujaremos la cubierta de la placa hacia adelante. Antes de continuar, vamos a fijarnos en el pequeño triángulo blanco y el punto blanco que luego deberán volver a conectarse. Levantaremos la caja de la bobina y con nuestro cepillo limpiaremos recolectando las pelusas, hilos y otro tipo de basuras que podrían haberse alojado en este lugar. Una vez hayamos limpiado, vamos a volver a poner la caja de la bobina haciendo coincidir el triángulo con el punto blanco. Volveremos a colocar la cubierta de la placa, esta vez deslizándola de adelante hacia atrás. Finalmente volveremos a poner la tapa de la bobina y nuestra máquina está lista para ser usada nuevamente.